Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Hola a todos, hoy estamos con el doctor Lucas Fernández Otero. Lucas es internista y su jefe de servicio de clínica médica. Su actividad principal está en el Hospital Italiano de San Justo y lo convocamos para charlar acerca de las controversias en la reanimación con fluidos parenterales en la práctica habitual. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier? Bueno, propongo que en esta primera charla analicemos una controversia actual, que es si a los pacientes críticos que requieren reanimación con fluidos, por estar sépticos o hipovolémicos, sería más conveniente utilizar las soluciones balanceadas, que ahora vamos a explicar cuáles son y qué son, versus la famosa y bien conocida por todos solución salina o fisiológico normal. Empecemos por explicar un poco el contenido de cada una de estas soluciones. La solución fisiológica probablemente sea la solución más utilizada en todo el mundo. Por ejemplo, hay un cálculo el año pasado, en Estados Unidos se utilizaron 200 millones de litros de solución fisiológica solo en un país para la terapia parenteral con fluidos. Es muy económica, ampliamente utilizada, está en el orden de los 400 pesos en la Argentina, estamos hablando a abril del 2022, vale decir algo así como $2, y de amplia difusión y uso. ¿En qué consiste? Bueno, todos sabemos, es nada más ni nada menos que una solución de agua y sal, cloruro de sodio en agua, al 0,9% o 9 por 1000 y ha recibido distintos nombres. Es una solución que tiene ya 120 años. Un fisiólogo alemán llamado Hamburger la diseña en el año 1900 y fue luego ampliamente utilizada en todo el mundo, ¿no? Este 0,9% de cloruro de sodio en agua implica que tiene 150 mil equivalentes de sodio por litro y 154 mil equivalentes de cloruro, mil equivalentes por litro de solución. Esta solución, que recibió el nombre de solución fisiológica o solución normal o salina normal, son todos sinónimos, es un nombre un poco tal vez engañoso, porque si hay algo que no es demasiado fisiológica, ¿no? El 154 de sodio es una solución, es una concentración suprafisiológica de sodio. Sí, por supuesto, para el plasma total, que tiene concentraciones de sodio entre 140 por menos 5, no tanto contra el agua plasmática. Hay que diferenciar de natremia plasmática de natremia en agua plasmática. No olvidemos que el plasma tiene un 7% de fase sólida, tiene un 7% de proteínas y lípidos. Por consiguiente, si yo tomo la natremia en plasma, son más bajas que las natremias en agua plasmática, más o menos un 7-10%. O sea, el 140 del sodio plasmático es un 150 en agua plasmática. Entonces, el fisiológico, que tiene 154, aún así tomando el agua plasmática, es un poquito de más la concentración de sodio. Y el cloruro, por sobre todas las cosas, es lo que más está aumentado. En plasma no supera los 102 mil equivalentes litros, y la solución fisiológica con sus 154 resulta con concentración excesiva de cloruro, con lo cual es lo que genera la controversia de su uso. Por otro lado, tenemos las soluciones balanceadas. ¿Por qué balanceadas? Porque son soluciones que son bastante más parecidas al plasma. La primera de ellas fue diseñada hace mucho tiempo, en 1895, un fisiólogo inglés que se llamaba Sidney Pringer, para perfundir el corazón de rana en el animal de experimentación y mantenerlo vivo mientras se hace estudios de electrofisiología. Diseña esta solución que tiene más o menos 130 mil equivalentes de sodio, un poquito menos que la del plasma, 109 de cloruro, lo cual se le acerca bastante, y más o menos 5 de potasio. La solución original de Ringer, más vieja todavía que el fisiológico, no tenía ningún buffer. Esto generaba alguna dificultad en su uso, y años después, 30 años después, un pediatra americano que se llamaba
Hartmann, le agrega lactato, con lo cual se transforma en la todos conocidos por hoy, la solución de Ringham lactato o solución de Hartmann. Es bastante más parecida al plasma normal, 130 de sodio, 98 de cloruros, ya no son, 108 de cloruro, ya no son los 154 de la solución fisiológica, un poquito de potasio 5, un poquito de calcio y el lactato 23 mil equivalentes. Tiene buffer y tiene mucho menos cloruro que la solución fisiológica. Muchos años después, en el año 2006, se desarrolla el Plasma Light como solución balanceada, todavía con concentraciones más parecidas al plasma normal. El Plasma Light tiene más o menos 140 de sodio, tiene 98 de cloruro, un poco de potasio también, 4 o 5 miliequivalentes, calcio, un poco de magnesio y tiene dos buffers, acetato y gluconato, en una solución con pH absolutamente neutro. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se suscita en resucitar a los pacientes con solución fisiológica? Que es lo que clásicamente muchas veces hacemos desde... En la práctica cotidiana, ¿no? Es la primera solución que uno echa a mano y por eso en Estados Unidos 200 millones de litros por año, ¿no? Es un problema más teórico inicialmente que después vamos a ver si la evidencia nos da la razón si debemos utilizarla o no utilizarla. El problema es que al administrar soluciones muy cloruradas, como el fisiológico, la cloremia aumenta. Al expandir con fluidos libres de bicarbonato, el bicarbonato se diluye y genera una acidosis metabólica dilucional o hiperclorémica que por muchos años se la consideró una condición irrelevante. La medicina, un fenómeno por-reanimación. Por-reanimación, que no tenía ninguna implicancia, que no iba a generar ninguna consecuencia en los pacientes, pero luego se empezó a cuestionar eso. Se empezó a cuestionar fuertemente e inclusive se empezó a ver que a los pacientes a mayor dosis de fisiológico, mayor cloremia y mayor acidosis con mayor caída del pH sanguíneo, y entonces se empezó a cuestionar si esto realmente era un epifenómeno de la reanimación sin importancia o tendría alguna consecuencia. Obviamente este fenómeno en soluciones balanceadas que tienen 98, 108 de cloruro no se produce, y de hecho los buffers, tanto el lactato para el lactato como el gluconato y el acetato, se metabolizan en el hígado a bicarbonato, o sea que en definitiva son soluciones que terminan produciendo una cierta alcalosis metabólica. Por consiguiente, los pacientes que están ya con alcalosis metabólica estarían relativamente contraindicadas. Bien, estas son las soluciones que tenemos disponibles. Ahora, ¿cuál usar y cuál no usar? Vamos a hacer un poco de historia a qué evidencia tenemos de una cosa a favor o en contra con respecto a una o con respecto a la otra. Los primeros estudios ya son bastante viejos hoy en día, como para nombrar un estudio emblemático en el animal de experimentación. Este estudio, publicado en el Journal of Clinical Investigation en el año 1982, agarraban perros galgos y hacían un modelo experimental de riñón denervado. Se lo extraían al riñón precisamente para denervarlo y que el sistema nervioso autónomo no tenga influencia con lo que iba a suceder luego, y lo anastomosaban arteria y vena renal con la carótida de la yugular. Y en ese contexto perfundían con distintas soluciones el perro intubado, soluciones de cloruro de amonio, cloruro de sodio, acetato de amonio, bicarbonato de sodio, acetato de sodio, dextrosa. Iban viendo qué ocurría, por un lado con la cloremia, y por otro lado iban viendo el tono el filtrado glomerular por un lado y el tono de la arteriola aferente. Y se vio claramente que las únicas soluciones que producían vasoconstricción renal en la arteriola aferente glomerular y disminución del flujo plasmático renal global eran las soluciones que tenían cloruros. O sea que el cloruro y la cloremia son las que regulan el tono vasomotor de la arteriola aferente. Este estudio, sentó las bases para luego saltar al segundo modelo, que es el voluntario humano sano, y surgieron innumerables estudios, pero tal vez el más importante de ellos, hecho en voluntarios sanos en el 2012, con 12 voluntarios sanos que también los perfundían con distintas sustancias, por ejemplo, primero con solución fisiológica, luego con Plasma Light, y medían el flujo de la arteria renal y la perfusión cortical renal.
lo hacían por resonancia magnética, mostraban claramente que cuando los pacientes los perfundían con soluciones en cloruro, claramente tenían disminución del flujo plasmático renal y disminución de la perfusión cortical. Entonces, esto planteaba la duda: si yo un paciente crítico que tengo que reanimar y que es un paciente, supongamos, en shock o en séptico, que ya está vasocontraído, que tiene infección, que tiene antibióticos nefrotóxicos, que tal vez tenga inotrópicos, que tal vez tuvo un sangrado y hasta tuvo fármacos nefrotóxicos o hasta contraste iodado en el que hizo algún estudio de reanimación, yo lo someto a la perfusión con un fármaco potencialmente vasoconstrictor, podría tener un efecto deleterio en estos pacientes. Y entonces, como en todo, empiezan a surgir los estudios observacionales. Entre el año 2010 y el 2015 hay por lo menos 5 o 6 estudios observacionales, muchos en pacientes postoperatorios. Tal vez el más importante de ellos, publicado en Annals of Surgery en el 2012, este estudio compara 30.000 pacientes con cirugías mayores, los pacientes operados y resucitados con fisiológico comparado con sus soluciones balanceadas. Los estudios observacionales directamente mostraban que los reanimados con fisiológico aumentaban la mortalidad, aumentaban las complicaciones mayores, las infecciones, los requerimientos transfusionales. En una época se habló inclusive de que el fisiológico generaba coagulopatía dilucional, no solo acidosis dilucional, coagulopatía dilucional. Y empezó a ser, digamos, como una verdad de la época, ya por mediados de los 2010, 2012, 2015, que los pacientes no debieran ser resucitados más con solución fisiológica y habría que pasarse a las soluciones balanceadas. Y bueno, luego llega la época de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos muchas veces ocurre en medicina que contradicen lo que se venía creyendo hasta ahora, los estudios observacionales, los estudios experimentales, los estudios en voluntarios sanos, y eso fue un poco lo que ocurrió. Los dos primeros estudios de importancia se publican en el año 2015 y 2017. En el 20115 en JAMA el estudio SPLIT, que fue el más importante de la época, y el estudio SALT, que se publicó 2 años después, el estudio SPLIT Nueva Zelanda, 2.200 pacientes críticos de terapias intensivas randomizados a Plasma Light o solución fisiológica. Ninguna diferencia encontraron en mortalidad, ni en insuficiencia renal, ni en hemodiálisis. El otro estudio, el estudio SAL, publicado 2 años después, con 1.000 pacientes aproximadamente, también randomizaba a soluciones balanceadas versus fisiológica. En este caso tenía un punto final combinado de muerte, insuficiencia renal y diálisis, y tampoco encontró diferencias de mortalidad en ninguna de las dos ramas. Ambos estudios fueron muy criticados, digamos, por el consenso médico de la época en el ambiente de las terapias intensivas y de la reanimación, porque eran estudios pequeños, eran estudios donde habían administrado pocos fluidos, 2 litros, donde las ramas no reportaban las cloremias. Entonces, si administramos pocos fluidos y encima no reportamos las cloremias, ¿cómo sabemos que las ramas realmente se separaron en la intervención? De hecho, el estudio de SPLIT tenía muy pocos pacientes sépticos, la mayoría eran quirúrgicos, con lo cual fue prácticamente dejado de lado estos 2 estudios y no fueron tomados. O sea, no pudieron vencer un poco el paradigma fisiológico del momento y los estudios observacionales previos, ¿no? El paradigma fisiológico era tan fuerte, cerraba tan bien y era tan sólido que estudios con pequeñas deficiencias metodológicas eran rápidamente sacados, digamos, del escenario válido. En el año 2018 se publica en una misma revista de New England Journal of Medicine 2 estudios muy importantes de un solo centro, la Universidad de Vanderbilt en Nashville, creo que es, el estudio SMART y el estudio SALT-ED. El estudio SMART con pacientes críticos. Este monocentro, estudio monocentro, comprende 5 terapias intensivas, no obstante, es tan grande el centro, tiene 5 terapias intensivas, y logran juntar en relativamente poco tiempo 15.000 pacientes críticos para el estudio SMART y 13.000 pacientes no críticos en guardia externa y piso de clínica médica para la rama SALT-ED. Los dos tienen un diseño muy similar, que básicamente randomizan a los pacientes entre soluciones balanceadas
y solución fisiológica. Una randomización muy cuestionada porque no era una randomización por pacientes individuales, sino que era por mes. Por ejemplo, junio fisiológico, julio balanceadas, agosto de vuelta fisiológico, con lo cual tiene una crítica muy importante eso, porque podría ocurrir que un mes falta un antibiótico y los resultados vienen mal porque falta un antibiótico. El punto final también fue muy cuestionado porque fue un combinado que mezclaba en ambos estudios muerte, hemodiálisis o duplicación de la creatinina en forma persistente, y es un punto final en cierta forma muy flojo porque no tiene el mismo valor duplicar la creatinina que morirse, ¿no es cierto? Suma puntos finales y tiene este punto final combinado que, bueno, en los dos estudios uno tiene que decir que el estudio tiene resultados positivos. Una disminución del riesgo relativo del 9% en el SMART para el punto final combinado, una reducción del riesgo relativo más o menos del 18% por el SALT-TD, pero los dos con un intervalo de confianza muy grande, muy próximo al 1, en el límite de la significación, 99% para uno, 95% para el otro, y solo del punto final combinado. Cuando los elementos por separado del punto final combinado eran analizados como puntos secundarios, ninguno encontraron una diferencia significativa en ninguna de las dos ramas. No obstante, en un análisis de subgrupo preespecificado en el protocolo, que es subanalizar los pacientes sépticos, porque el SMART eran pacientes críticos, pero no todos eran sépticos, más o menos un 10% eran sépticos, sí encontraron una diferencia en cuanto a la mortalidad para los pacientes sépticos, más o menos de un 20%, siendo significativo. Ahora bien, cuando analizaban esa diferencia en el SMART del 20% entre los sépticos versus el 4% en los no sépticos, esas diferencias no alcanzaban significación estadística, con lo cual no dejó de ser un dato preliminar para testear en nuevos trials. Estos estudios también de vuelta fueron criticados por el punto final combinado y con, digamos, no haber encontrado diferencias en los elementos del punto final por separado, también bajo volúmenes de difusión. El estudio no era ciego, la randomización fue tal vez un poco deficiente, un solo centro, con lo cual, a pesar de que entre los dos estudios sumaban casi 30.000 pacientes, quedó con una evidencia medio inconclusa y que no se la puede tomar muy definitiva. Hay un análisis secundario del SMART publicado un año después que subanalizan los pacientes sépticos y encuentran básicamente lo mismo, ¿no? Una reducción en el subgrupo séptico de un 26% significativo, pero los mismos autores dicen, esto es un análisis secundario, encontramos mucha diferencia de mortalidad en un estudio que infundió pocos volúmenes, tenemos mucho riesgo de falso positivo, de tener mucho riesgo de error tipo 1, ¿no? Tomen nuestro estudio como generador de hipótesis. Esta hipótesis hay que comprobarla en nuevos trials. Sin embargo, con esta evidencia, que no es demasiado concluyente, la guía de superviviendo la sepsis del 2021, tomando en cuenta el SMART y el SALT-TD, ya recomienda que para la reanimación de los pacientes con sepsis o shock séptico debieran preferirse las soluciones balanceadas con respecto a la solución salina normal, si bien reconocen que es una recomendación débil y apoyada con evidencia de baja calidad. No obstante, si uno va a las guías, la más importante probablemente sea esta, es lo que dice como recomendación, que a los pacientes sépticos se los debe reanimar con soluciones balanceadas. Después de estos estudios tan importantes y después de esta revisión de la guía de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, se publicaron dos artículos muy importantes que aportan al conocimiento en el área. El primero es un estudio brasilero publicado en JAMA en el 2021, el estudio BASICS, con un diseño factorial, randomizaban a soluciones balanceadas versus solución fisiológica y por otro lado, darlos rápido o darlos lento. Infusiones rápidas serían a 1 litro hora o infusiones lentas, más o menos 300 mililitros hora. 11.000 pacientes enroló este estudio. Realmente estaban críticos, el 60% estaban hipotensos o chocados, el 40% estaban en ARM y
Una de las críticas no poco importantes que tienen es que era una mezcolanza realmente de pacientes, pacientes críticos médicos, pacientes críticos quirúrgicos y cirugías selectivas graves. O sea, esto es lo que tiene en cierta forma de dificultar la evidencia que tenemos en la actualidad. Hay grandes trials de mezcolanza de pacientes, ¿verdad? Necesitamos avanzar sobre subgrupos específicos de pacientes para generar evidencia de calidad. ¿Qué dijo el estudio BASIC en sus conclusiones? Bueno, que a 90 días no había diferencia ni de mortalidad, ni de insuficiencia renal aguda, ni de hemodiálisis en ninguna de las dos ramas. Y además, que darlo rápido o darlo lento tampoco tenía ninguna diferencia en estos puntos finales. De vuelta, el estudio infunde poco en promedio, 1,5 litros durante el primer día de volumen, con lo cual dicen, bueno, pero si hubiesen infundido mucho más volumen, probablemente hubiésemos encontrado alguna diferencia. Y de hecho, las ramas tienen similar cloremia, como vimos al principio en los estudios de fisiología animal. La cloremia es un determinante del tono vasomotor de la arteriola aferente. Y además, este estudio tuvo una gran dificultad que previa a la randomización, los pacientes podrían ser resucitados al libre albedrío del médico tratante, con lo cual podrían recibir una solución distinta a la que luego le tocaba en la randomización. Pero sin embargo, mostró una cosa que ya también se sospechaba en algunos subanálisis de ensayos anteriores, que los pacientes con neurotrauma tenían mayor mortalidad con las soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas en general tienen 290, 280 de osmolaridad, en tanto que el fisiológico tiene 308. El neurotrauma, que tiene edema cerebral, no es una buena idea darle soluciones hipotónicas porque podemos favorecer el edema cerebral, por supuesto. Bueno, en el subanálisis de los pacientes con neurotrauma, las soluciones balanceadas tuvieron mayor mortalidad en el estudio BASIC. Y el último estudio, tal vez que tenemos para comentar, publicado hace realmente muy poco, 3 de marzo del 2022, estamos a mediados de abril, 40 días tiene este estudio, un estudio que se llama Estudio PLUS en New England Journal of Medicine, un estudio australiano en Nueva Zelanda, que randomizó 5.000 pacientes críticos de terapias intensivas en 53 centros distintos. Eran pacientes críticos que requerían reanimación y que por lo menos el investigador pensaba que iban a estar por lo menos 3 días en la terapia intensiva. ¿Qué mostró el estudio PLUS? Que a 90 días no había diferencia de mortalidad entre las ramas, Plasma Light versus solución fisiológica, no había diferencias en la necesidad de hemodiálisis, no había diferencias en la duplicación de creatinina o en el aumento de la creatinina, ni ningún tipo de reacciones adversas. Y este es el último estudio que tenemos para comentar con respecto a la evidencia. Entonces, revisando un poquitito, haciendo un resumen de la evidencia, teníamos por un lado, bueno, que hasta el momento de la guía Sobreviviendo a la sepsis, había con algún bajo nivel de evidencia la posibilidad de que algún subgrupo de pacientes se beneficie con terapia con fluidos balanceados. Revisando la evidencia posterior, ¿qué nos puedes decir un poco para concluir en este momento frente al escenario de tener que reanimar un paciente en una sala de clínica general o en una central de emergencia? Bien. Lo primero, es muy probable que en bajos volúmenes de infusión no haya ninguna diferencia en puntos finales pesados. Hasta los 2 o 3 litros los pacientes podrían ser resucitados, yo creo que con lo más económico, que sigue siendo el fisiológico. Recordemos que son $2 contra 12, 13 dólares de las balanceadas. 2-3 litros no habría ninguna diferencia y no hay ninguna evidencia que apoye el uso de otro tipo de solución. Luego, como siempre, necesitamos mayor evidencia. Si bien hay buena evidencia, necesitamos mejor evidencia. ¿Por qué? Porque los trials, si bien son grandes trials multicéntricos, randomizados, mezclan subgrupos de pacientes
muy distintos entre sí, en los cuales es posible que todavía haya algún bolsillo particular en donde algún subgrupo de pacientes realmente se beneficien de las soluciones balanceadas. Por ahora, creo que debe mandar la individualización y la personalización del tratamiento de paciente en paciente. Por ejemplo, un paciente que yo ya veo que va haciendo mucha acidosis metabólica hiperclorémica o que tiene una patología que lo predispone a tenerla, por ejemplo, el caso más típico es tener una diarrea con acidosis metabólica hiperclorémica, no es muy lógico andar dándole solución fisiológica que le va a incrementar. Por otro lado, un paciente hipovolémico con vómitos y alcalosis metabólica, esos pacientes necesitan cortar el ciclo de perpetuación de la alcalosis metabólica que implica la hipocloremia. La hipovolemia, la hipocloremia y la hipocalemia son los perpetuadores de la alcalosis metabólica. Y si yo lo resucito con soluciones que tienen buffer, que encima se metabolizan en bicarbonato, al paciente le voy a incrementar la alcalosis metabólica. Por supuesto, en los pacientes con hiponatremia de base o neurotrauma, evitar las soluciones balanceadas. Son hiposmóticas con respecto al fisiológico y hay alguna evidencia pequeña que los pacientes les podría ir peor. Hay otro tema, es que hay una recomendación no formal que si los pacientes tienen hipercalemia, no le demos soluciones que tengan potasio. Tanto el Plasma Light como el Riger Lactato tienen potasio, poco, realmente tienen más o menos 4 o 5 miliequivalentes litro. Después de dar un litro de Riger Lactato, damos 5 miliequivalentes. Calculemos que una ampolla de cloruro de potasio tiene 15 miliequivalentes y la dieta habitual de una persona tiene 50-60 miliequivalentes. Es un poquito exagerada la recomendación evitar dar soluciones con potasio en pacientes con insuficiencia renal o hipercalemia. La monta realmente es pobre y se da una paradoja en la infusión de fluidos que la solución fisiológica, que no tiene nada de potasio, puede producir hipercalemia más que las soluciones balanceadas que sí la tienen. ¿Eso por qué se da? Porque al generar hipercloremia y acidosis, o sea, subida de los protones, el protón se intercambia, entra el líquido intracelular y sale potasio del intracelular al extracelular, y también el cloruro se intercambia con potasio y tenemos un shift de potasio del LIC al LEC, generando hipercalemia con una solución que no tiene nada de potasio. Hay un estudio en trasplantados renales, generalmente eran trasplantados renales cadavéricos, que muestra dos cosas. Lo randomizan a resucitarlos con solución fisiológica versus Riger Lactato, y los pacientes con solución fisiológica tenían mayor hipercalemia que los que resucitaban con Riger Lactato, pero tenían deterioro de la función renal mucho mayor. Es como que el paciente trasplantado, sobre todo el trasplantado renal cadavérico, que tiene un tiempo de isquemia muy prolongado, no tolera esa vasoconstricción de la acidosis metabólica que genera la hipercloremia. ¿Podría pasar en alguna otra población parecida? Bueno, no parecida, digamos, una población que tenga deterioro de la función renal, por ejemplo, o un riñón envejecido como los ancianos. Podría ser en el paciente, por ejemplo, que está sometido a fármacos claramente vasoconstrictores, ciclosporina, inhibidores de calcinurina. Cuando yo sumo fuerzas para vasocontraer la arteriola aferente, creo que la acidosis metabólica hiperclorémica, luego los 2-3 litros de infusión, podría llegar a tener un papel. Antes, por supuesto que no, creo que hay que seguir reivindicando la solución fisiológica y debe seguir siendo nuestra primera arma en la atención en la sala. Bueno, buenísimo, nos quedamos con eso, Lucas, gracias y nos vemos en la próxima. En la próxima reunión y hablamos de coloides versus cristaloides. Vamos. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.